Buenos días a todos, me presento, mi nombre es Andrés Limón, pertenezco al área de jurídico en el puesto de auxiliar. Como se comentaba hace un momento, vamos a iniciar con el webinar correspondiente al mes de noviembre, relativo a la normativa en cuanto al material peligroso. No sin antes empezar, vamos a presentar los objetivos y el campo de aplicación del webinar. Siguiente, por favor. De acuerdo, aquí pues el objetivo, como comentaba, el presente tiene por objeto regular el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos. Asimismo, no es materia del reglamento el transporte terrestre de materiales peligrosos realizado por las Fuerzas Armadas Mexicanas, el cual se regula por las disposiciones normativas aplicables. Pasamos a lo que es el campo de aplicación. Aquí, sin perjuicio de la competencia de otras dependencias del Ejecutivo Federal, corresponde a la Secretaría la aplicación de este reglamento en vías generales de comunicación terrestres y sus servicios auxiliares y conexos. Aquí pues en la Secretaría, como ya todos sabemos, se refiere a la SICT. Bueno, vamos ahora sí a entrar ya de lleno con las normas. De acuerdo, aquí voy a presentar las normas que se van a estar abarcando muy por encima, porque pues como podemos observar, pues sí son varias, entonces vamos a ver ahí algunos puntos que nos aplican de manera más relevante en cuanto a lo que es el fin de Transportes Jorge Ansser. De acuerdo, como les comentaba, pues veremos la norma, la 003, características de las etiquetas, asimismo la clasificación de sustancias e instrucción de etiquetado y empacado, que viene siendo la norma 002 y la 002 parte 1 de la SCT. Asimismo, la información de emergencia correspondiente a la norma 005, el documento de embarque, que viene siendo la norma 043, y las cantidades limitadas, la norma 011, no sin antes mencionar que pues todas estas normas complementan lo que es el reglamento para el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos. Siguiente, por favor. De acuerdo, el sistema de emergencia. Aquí pues la Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Gobernación y demás dependencias competentes, así como fabricantes e industriales que produzcan, generen y utilicen sustancias, materiales o residuos peligrosos. Y aquí pues es donde entramos nosotros, los transportistas, establecerán el sistema de emergencia en transportación de sustancias, materiales y residuos peligrosos. Asimismo, cuando dicho sistema recibe información de alguna emergencia en el transporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos, se tendrá que alertar de inmediato a la autoridad responsable de la seguridad de las personas y del ambiente, así como a la Guardia Nacional y en su caso a la Secretaría de Gobernación, a fin de poner en marcha pues los operativos de protección civil existentes para pues salvaguardar la población, sus bienes y pues el entorno, en dado caso que pues como su nombre lo indica, ocurra alguna emergencia química. Sí. De acuerdo, aquí pues los operadores de unidades solo en caso de emergencia o avería podrán estacionar la unidad de que se trate en las vías generales de comunicación terrestre y quedan obligados a colocar dispositivos de advertencia tanto en la parte delantera como trasera, a la distancia que permita a los otros usuarios del camino tomar las precauciones necesarias para evitar un accidente. Aquí pues como se indica en la imagen, pues es más que nada colocar los triángulos de precaución para que puedan ser observados por los demás conductores que transitan las vías. Aquí un dato muy importante, bajo ninguna circunstancia se permitirá el depósito de vehículos de unidades vehiculares que transporten sustancias, materiales, residuos o remanentes peligrosos pues como su nombre lo indica, en los depósitos de vehículos o mejor conocidos como corralones. Aquí pues se cae un poco en ver el criterio de cada oficial, debido a que sí, es cierto que por norma te indican que pues no se va a poder retener un vehículo en algún corralón. Sin embargo, pues hay veces que se topan con que
pues el oficial por su orgullo pues se va a querer retener la unidad, pero pues obviamente aquí encontramos que pues claramente eso no está permitido, ¿verdad? Siguiente, por favor. De acuerdo, pasamos al apartado de etiquetas. Aquí, pues los camiones unitarios, las unidades motrices, unidades de arrastre, contenedores cisterna y recipientes intermedios para granel deberán portar en ambos costados y en los extremos los carteles o rótulos que identifiquen la sustancia, el material o residuo peligroso que se transporta, de acuerdo a lo establecido por las normas que para el efecto se expidan. Aquí se agregó otro dato también importante ahí que se debe de dar a conocer y difundir, es que durante su transporte deben de portar los carteles de identificación correspondientes, pues los camiones unitarios o las unidades de arrastre. Asimismo, hasta el momento en el que no se haya efectuado su limpieza y descontaminación. Aquí muchas veces también pues, se cae en el desconocimiento de que por ya venir vacíos, ya se deben de retirar los rombos. Entonces, en el momento en el que no se es detenido por alguna autoridad, pues ahí se les hace saber que pues tal vez el motivo es para ver si vienen, no sé, cargados vacíos y el motivo de por qué no se colocan los rombos. Entonces, hemos recibido llamadas argumentando que pues que los operadores tienen la razón al no traer los rombos, que porque ya vienen vacíos, pero pues aún no se ha efectuado como se indica la limpieza ni la descontaminación. Entonces ahí sí es muy importante que se les haga saber que pues hasta que no se hayan realizado las actividades antes mencionadas, pues ya ahora sí se podrán retirar los carteles de identificación. Siguiente, por favor. De acuerdo, continuamos con el embalaje. Aquí ya corresponde un poco más a las empresas que realizan la carga, pero pues también es importante conocer sobre este tema. En cada envase o embalaje que contienen sustancias, materiales o residuos peligrosos, debe figurar la designación oficial de transporte, nombre de embarque apropiado de la sustancia, material o residuo peligroso de que se trate y el correspondiente número de identificación de la Organización de las Naciones Unidas, el UN o procedido de las letras UN. Ok, aquí pues se aplican dos ejemplos. El que se presenta en la parte izquierda viene el rombo con el UN ya establecido y asimismo el nombre del producto que contiene. O asimismo del lado derecho también viene el rombo colocado el UN por fuera del rombo. Esos dos ejemplos aplican en cuanto al etiquetado. Siguiente, por favor. Asimismo, todo envase y embalaje debe contar con la etiqueta o etiquetas que identifiquen las sustancias, materiales o residuos peligrosos que contienen, indicando el riesgo que presentan, pues, observando la norma respectiva. Es igual al ejemplo anterior. Aquí, pues, tanto el embalaje como el envasado, pues, contiene ahí sus etiquetas. De acuerdo, continuamos con la norma 003 de la SCT, las características de las etiquetas de envases y embalajes. De acuerdo, por objetivo esta norma tiene establecer las características, dimensiones, símbolos y colores de las etiquetas que deben portar todos los envases y embalajes, que identifican la clase de riesgo que representan durante su transportación y manejo de sustancias, materiales y residuos peligrosos. Aquí observamos que es de aplicación obligatoria para todos los expedidores, los transportistas y destinatarios de las sustancias, materiales y residuos peligrosos que transitan por las vías generales de comunicación terrestre, marítima y aérea. Pues aquí pues, nos aplica en cuanto a la transportación y pues es de manera terrestre. Siguiente, por favor. Asimismo, todos los envases y embalajes destinados a transportar materiales o residuos peligrosos cuya masa neta o capacidad no exceda de 400 kilos o 450 litros, respectivamente, deben portar una etiqueta o etiquetas primarias y secundarias, según sea el caso,
adheribles, impresas o rotuladas que permitan identificar fácilmente, mediante apreciación visual, los riesgos asociados con su contenido. Bien. Entramos en lo que viene siendo la norma 011, transporte en cantidades limitadas, que tiene secuencia con la norma anterior, debido a que aquí vamos a observar las cantidades que no están obligadas a aportar carteles. Las unidades que transporten sustancias y materiales peligrosos en envases y o embalajes bajo el concepto de cantidades limitadas, probados conforme a lo requerido en la NOM 024 de la SCT, especificaciones para la construcción y reconstrucción, así como los métodos de ensayo de los envases y embalajes de las sustancias, materiales y residuos peligrosos, no requieren portar carteles de identificación de clase de riesgo, a menos que superen los 454 kilogramos en total de la carga por unidad vehicular. Aquí no aplica, como vimos en la norma 12, aquí no aplica el total neto. Aquí es simplemente los 450 kilogramos de la carga. En este caso, deben portar los carteles que representen el mayor riesgo de acuerdo al punto 6.1.5 de la NOM 004. Aquí es pues cuando rebasen la cantidad de 454 kilogramos. Siguiente, por favor. Siguiente. Asimismo, quedan exceptuados de la obligación de portar etiquetas destinadas al transporte los envases y embalajes que contengan sustancias, materiales o residuos peligrosos que se transporten en cantidades limitadas o en cantidades exentas. Más adelante se van a explicar las definiciones de cada una de estas cantidades. En tales casos, deberán sujetarse a lo establecido en la norma respectiva. Como se comentaba anteriormente, existen dos tipos de cantidades: las exentas o exceptuadas y las limitadas. Las exceptuadas son aquellas cantidades pequeñas de materiales peligrosos que se pueden transportar envasados y embalados de tal manera que se les exime de los requisitos de marcado, estiva y documentación que existe en la reglamentación respectiva. Un ejemplo de estos materiales pueden ser, como se indica en la imagen, pueden ser algunos productos de limpieza, desengrasantes, disolventes, que por contener una cantidad pequeña de ese material peligroso, pues quedan exceptuados de portar los requisitos ya mencionados. De acuerdo, continuamos con las cantidades limitadas. Estas se refieren al límite cuantitativo máximo de sustancia, material o residuo peligroso de ciertas clases que pueden ser transportados, representando un peligro menor en envases y embalajes de los tipos especificados en la normatividad correspondiente. Quiere decir que aquí siguen siendo materiales peligrosos en su estado puro, sin embargo, por la cantidad cuantitativa se permiten circular sin tantos requerimientos. De acuerdo, aquí entramos en una clasificación de cantidades exceptuadas. Aquí nada más es cuestión de poner un poco de atención, debido a que más adelante se va a estar explicando con mi compañero Mauricio más a fondo estas cantidades. Encontramos aquí una tabla. De un lado menciona la cantidad neta máxima por embalaje o por el envase interior, y por otra parte encontramos la cantidad neta máxima por embalaje exterior. Aquí aplican 5 códigos: el E0, E1, E2, E3, E4 y el E5. De acuerdo. En el E0 no se permiten el transporte en la modalidad de cantidad exceptuada, ya sea ni tanto por embalaje interior ni en el exterior, perdón. Continuamos con el E1. Aquí te permiten 30 gramos, ya sea para líquidos, o 30 mililitros para sólidos. Y en cuanto al embalaje exterior, te permite una cantidad de ya sea 1000 gramos o 1000 mililitros. El E2 es lo mismo que el anterior, simplemente cambia el embalaje exterior debido a que solo te permiten 500 gramos o 500 mililitros por embalaje. El E3 aquí te permite la misma cantidad en el envasado,
ya sean 30 gramos para sólidos, o 30 mililitros para los líquidos y los gases. Aquí la cantidad cambia en cuanto al embalaje exterior, debido a que solo te permite ya sea 300 gramos o 300 mililitros. Ya los E4 y los E5 tienen que ver, van más relativos a estos los encontramos más que nada en la clasificación 1, que vendrían siendo los explosivos. Perdón, sí, continuamos. Que vendrían siendo los explosivos. Y pues en el embalaje exterior solo te permiten una cantidad tanto de 500 gramos o 500 mililitros para el E4 y de 300 gramos o 300 mililitros para los E5. Siguiente, por favor. De acuerdo, aquí hacemos un pequeño diagrama haciendo un resumen de lo anteriormente explicado. Aquí la clasificación de cantidades limitadas más general es un envasado que sea igual o menor a 5 litros o un embalaje que sea igual o menor a 30 kilogramos, un total de carga total que sea igual o menor a 450 kilogramos. Y pues como se mencionó anteriormente, simplemente deberán de portar el cartel de seguridad ahí marcado, que es un rombo con 2 triángulos negros. Es lo único que deben de portar las unidades. Siguiente, por favor. De acuerdo, aquí se menciona el párrafo de la norma. Aquí se dice que no será necesario que los envases y o embalajes que contengan sustancias o materiales peligrosos en cantidades limitadas lleven la designación oficial de transporte ni el número de identificación UN de su contenido, pero deberán de llevar la marca que aparece en la figura número 1. La marca debe ser claramente visible, legible y debe de ser capaz de resistir la exposición a la intemperie sin degradación alguna. Bueno, pues esto aplica igual que los carteles convencionales que sí traen el UN, son las mismas características. Ok, cuando se transporten sustancias o materiales peligrosos envasados y o embalados en cantidades limitadas, es necesario aplicar las especificaciones relativas al documento de embarque a que se refiere la NOM 043 de la ICCT. Aquí otro dato importante, pues nada más se tiene para poder aplicar en el supuesto de las cantidades limitadas, es indispensable pues verificar la tabla 2, que como les comentaba anteriormente, va a ser presentada por mi compañero Mauricio. Ahí va a ahondar más a fondo en la tabla y va a explicar cuáles aplican en cantidades limitadas. Continuando el listado de sustancias, la norma 004, el sistema de identificación de las unidades destinadas al transporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos. Esta norma tiene por objeto establecer las características y dimensiones de los carteles que deben portar las unidades vehiculares, camiones, unidades de arrastre, autotanques, carrotanques, contenedores cisterna, tanques portátiles y recipientes intermedios para granel y demás unidades de autotransporte y ferrocarril, a fin de identificar la clase de riesgo de las sustancias, materiales o residuos peligrosos que se transporten. Es de observancia obligatoria para los expedidores, transportistas y destinatarios de las sustancias, materiales y residuos peligrosos y que transiten por las vías generales de comunicación terrestre, marítima y aérea. Bueno, aquí haciendo mención, yo creo que hace como a principios de año tuvimos una, pues por así decirlo, una racha donde se venían cometiendo muchas multas por mala colocación de rombos o no cumplir con las características o simplemente no portar rombos. Por ahí también en su momento se compartió una presentación. Aquí vamos a recordar un poco de lo que ya se les había dado a conocer. Siguiente, por favor, Lick. De acuerdo, aquí pues las especificaciones de los carteles deben cumplir con las siguientes especificaciones. Deben ser de material de alta resistencia a la intemperie, de tal manera que no sufran de coloración o deformación en su uso normal, para evitar que se deteriore la información contenida en los mismos. Asimismo, en caso de deterioro o de coloración de los carteles,
tendrán que ser sustituidos inmediatamente aquellos carteles que estén dañados o su información sea ilegible. Ser de tipo fijo en condiciones normales de operación de los vehículos, cuando pudiendo ser rotulado, pintado o impreso de acuerdo al uso y unidad de transporte. Los portacarteles deben ser fijos y accesibles al cambio de cartel de acuerdo al riesgo de la sustancia, material o residuo transportado, colocados de tal forma que se garantice su permanencia. Queda prohibido el uso de carteles de tipo revista o libro, número y figuras móviles o intercambiables. Aquí se menciona que queda prohibido debido a que pues a lo mejor en un accidente o en alguna emergencia, estos carteles de tipo revista o libro pues pueden voltear o cambiar simplemente el UN, ya sea por un número 2. Entonces, al momento de que lleguen las autoridades o el equipo de emergencia, pues a lo mejor atacan el UN que quedó marcado en el letrero, y pues resulta que no era el método de ataque. Continuamos, por favor. Ok, los carteles, como se comentaba, pues son rótulos impresos o grabados que se usan para identificar el contenido y riesgo de las sustancias o materiales peligrosos cuando estos se transportan. Vamos a explicar aquí un poco cómo se compone el cartel de seguridad. Bueno, la primera flecha hace mención o señala una flamita. Este es el símbolo internacional que identifica el material. Como quiera, posteriormente se va a ahondar mayormente, en esta clasificación. Asimismo, el número de identificación del material, UN, que pues es el que encontramos en la parte central, y por debajo del UN encontramos el número de clase de riesgo. Asimismo, se puso ahí un dato para las opciones de la ubicación del UN en los carteles. Como ya se comentaba también anteriormente en el etiquetado, perdón, existen dos tipos de colocación del UN, ya sea que se coloque el rombo con el UN centrado, o bien que se coloque el cartel general y por debajo o en un costado el número de UN. Siguiente. Recuerdo aquí pues se hace mención donde van ubicados los carteles de transporte. Pues obviamente se sabe que cada en el remolque tiene que ir a sus costados y en la parte trasera, y en la parte del tractor pues va colocado uno en la parte frontal del camión. De acuerdo, aquí termina mi participación. Vamos del otro lado del estudio con mi compañero Mauricio Garza. Gracias por su atención. Adelante, Mau, buen día. Sí, bueno, muy buenos días a todos. Pues bueno, gracias Andrés por cederme la participación. Bueno, ya vimos un poquito de la parte de la normativa. Y bueno, a nosotros también nos incumbe la parte ya un poquito más específica relacionada con la identificación de los materiales peligrosos. Es un química en donde tengamos el conocimiento para poder aplicarlos en nuestra operación. A final de cuentas, lo que nos distingue a nosotros de las demás operaciones es que, bueno, nosotros somos más especializados en transporte de material peligroso, por lo tanto, la normatividad y los conocimientos tienen que ser mayores y más específicos. Siguiente, por favor. Bueno, partimos con esta definición del sistema de clasificación de peligro. En esta parte se hace referencia a que, bueno, en los rombos nosotros podemos tener la información, tanto el número de clase como el nombre. Es decir, por ejemplo, en el caso de los líquidos inflamables, bueno, puede estar escrito acompañado de su respectivo número. Así es como se tiende a utilizar. Sin embargo, a nosotros la normativa mexicana solamente nos obliga a utilizar el número de clase en el rombo. Por lo tanto, ustedes no se van a encontrar, por ejemplo, el que les mencionaba, el 2.1 líquido inflamable, no se lo van a encontrar con el número y aparte el texto, solamente se van a encontrar la parte del número.
Y bueno, siguiente por favor. También tenemos aquí algo que se estableció como parte de la Organización de las Naciones Unidas, en donde, bueno, se dice que hay 9 clases. Nosotros sabemos que hay 9 clases, ¿verdad? Ya las hemos utilizado, es con las que trabajamos día a día. Obviamente no todo lo transportamos, pero pues sí es importante que sepamos que estas 9 clases son las que existen. También, como les comentaba, existen, están los rombos de seguridad, los carteles, y pues bien sabemos que todos vienen coloreados de distinta manera. Estos colores también tienen una definición que está establecido por la Organización de las Naciones Unidas. Tenemos para el color amarillo. Si nosotros vemos el cartel de color amarillo, quiere decir que se está transportando un material radioactivo o reactivo. En el caso de que nosotros encontremos un cartel con el fondo de color verde, nos indica que se está transportando gas presurizado. Nosotros si encontramos un cartel con el fondo color azul, quiere decir que estamos transportando un material que al contacto con el agua puede desprender gases que serán reactivos. Un cartel con el fondo rojo nos indica que el material es inflamable. En el caso de que nos topemos con un cartel naranja, quiere decir que es un material explosivo. Que cabe recalcar que para el transporte de material explosivo se requiere un permiso especial, el cual no poseemos, y pues es importante saber, ¿verdad?, que nosotros no transportamos este tipo de materiales. En el caso de color negro nos indica que es un producto corrosivo, mientras que en el caso del color blanco nos indica que es un material tóxico, venenoso o infeccioso. Ok, pasamos a lo que nos indica la norma 003, la cual es relativa a las características de las etiquetas, de los envases y los embalajes. En esta norma se nos menciona que hay 5 símbolos básicos, los cuales se utilizan para los carteles. Estos símbolos están basados, la mayor parte, en el sistema globalmente armonizado, que es un sistema que unifica globalmente a cualquier parte del mundo a la que nosotros vayamos. El sistema globalmente armonizado es la manera que tenemos de comunicarnos para conocer los peligros independientemente del lenguaje hablado en la región. En el caso de la flama, si nosotros encontramos la flama, nos indica que tenemos peligro de incendio. En el caso de la calavera y las tibias cruzadas, ahí encontramos que hay peligro de envenenamiento. Un trébol esquematizado, yo creo que por las películas nos podemos basar, que es donde más hemos encontrado este símbolo, a lo mejor cuando vamos a hacer estudios de rayos X, por ejemplo, es en donde encontramos peligro de radioactividad, que más adelante, ahondamos un poquito más en los diferentes tipos de radiaciones. El líquido goteando de 2 tubos de ensayo, uno sobre una mano y uno sobre un metal, quiere decirnos que hay un peligro de corrosión inminente. Bien se sabe que los materiales corrosivos afectan, por ejemplo, al metal, y los plásticos, es un material que no se tiende a corroer con tanta facilidad. Por eso hace referencia al material metálico. Y pues a la mano, obviamente, si nos cae una gota de material corrosivo, vamos a sufrir quemaduras. Dependiendo del volumen al que nos encontremos expuestos, pues va a cambiar, se va a modificar la cantidad de daño al cual vamos a sufrir. La bomba explotando nos indica peligro de explosión. Muy bien, esos son los 5 símbolos principales, pero también hay 4 símbolos complementarios que nos menciona la norma, en donde nosotros encontramos, por ejemplo, un cilindro de gas, el cual hace referencia a que se están transportando gases comprimidos no inflamables y gases no tóxicos. En el caso de un circulito con una llamita, nosotros encontramos oxidantes o peróxidos orgánicos. En el caso de que nos encontremos, las 3 lunas sobre este círculo, nos está indicando que son sustancias infecciosas. Y en el caso de las 7 franjas verticales, son sustancias peligrosas varias. Estos diferentes tipos de carteles se utilizan y se mezclan de diferentes maneras, de diferentes colores, y nos indican un material, una clasificación específica. Ok, de esto es de lo que les hablaba, del sistema globalmente armonizado, en donde se utiliza en todas las partes del mundo. Es el idioma que tenemos nosotros que hablar
para poder conocer cuáles son los peligros a los que nos enfrentamos. Bueno, los 6 primeros símbolos que se encuentran en este sistema son los que la norma ya tiene actualmente adaptados. Muy probablemente en alguna futura actualización de la norma se va a tener que regir, se va a tener que adaptar también a los otros 3 que están mencionados, colocados en la parte inferior. Pero bueno, ahí encontramos también lo que es la bomba explotando, la llamita, que quiere decir que es un material inflamable, el circulito con la llamita, que es un material comburente, la botella, un gas presurizado. Encontramos también la mano y el metal que está siendo corroído. Pues bueno, obviamente hace referencia a los materiales corrosivos. La calavera con las tibias cruzadas, materiales tóxicos. Y estos 3 que no habíamos tocado anteriormente son los que no se hacen mención en la norma, pero si nosotros los encontramos a lo mejor en la hoja de seguridad, pues bueno, también es importante que sepamos a qué hace referencia. Principalmente el signo de exclamación nos puede indicar que hay toxicidad aguda, que puede haber irritación cutánea, que puede haber una sensibilización cutánea, toxicidad específica de algunos órganos y peligro para la capa de ozono. En el caso pues bueno, la silueta del ser humano con un símbolo en la parte de en medio nos indica que es peligro para la salud. Pueden haber diferentes variedades a las que nos podemos exponer cuando nosotros nos topamos con este tipo de materiales. Por ejemplo, que sea un material carcinógeno. Por ejemplo, el benceno es un material que puede ser cancerígeno. La sensibilización respiratoria, toxicidad para la reproducción. Bueno, aquí se refiere principalmente al daño que puede ocasionar genéticamente. Toxicidad específica de algunos órganos, de igual manera que el anterior. Alguna mutagenicidad en las células germinales y peligro por aspiración. Mientras que el último símbolo del sistema globalmente armonizado, en donde se encuentra un pescadito con un árbol que, pues bueno, se ve que ya perdió sus hojas, hace referencia al medio ambiente. Nos indica que puede ser tanto toxicidad acuática como toxicidad al medio ambiente, que bueno, no se menciona en la infografía, pero bueno, hace referencia a las dos partes, a contaminación del agua, así como la contaminación del suelo. Ok, ahora sí vamos a ahondar en las 9 clasificaciones específicas que nosotros tenemos para los materiales peligrosos. Primero que nada tenemos los materiales explosivos, los cuales tienen un riesgo de explosión masiva. Aquí en el caso de los materiales explosivos, conforme va aumentando la numeración, va disminuyendo el riesgo que tienen de explosividad. Es decir, el material 1.1 es el que tiene mayor peligro de resultar explosivo. Y en este caso nosotros encontramos la dinamita y el TNT como la punta del iceberg de la peligrosidad para esta clasificación de los materiales. En el caso de los materiales explosivos con riesgo de proyección, podemos encontrar proyectiles o fragmentos, bengalas y cuerdas detonantes. 1.3, explosivos que tienen riesgo de incendio, como los motores de cohetes y los fuegos de artificios especiales. El riesgo menor de explosión, aquí ya vamos disminuyendo el riesgo considerablemente. Aquí solamente encontramos fuegos artificiales ya de uso común, los que nosotros utilizamos, que bueno, algunos utilizamos en el Año Nuevo, por ejemplo, en la Navidad, en las fiestas patrias, de uso común, y la munición de armas pequeñas. 1.5, los explosivos con riesgo de explosión masiva, los cuales son extremadamente estables, ya hay una muy mínima posibilidad de que puedan generar alguna explosión. Por ejemplo, el nitrato, amonio y las mezclas de aceites combustibles. Y por último, en el caso 1.6, que es, bueno, se tiene que ver una combinación muy específica de factores para que se pueda detonar una explosión. Pues bueno, esta es la clasificación 1.6. La clasificación número 2, los gases. La 2.1, que hace referencia al rombito que tenemos en la esquina, que es el color rojo con la llamita, son gases que son inflamables. Hay diferentes clasificaciones para los gases inflamables dependiendo de su punto de inflamación. No se hacen aquí la mención, pero es importante que lo conozcan también, que el grado de inflamabilidad puede variar dependiendo del gas que se esté transportando. Por ejemplo, el cloruro de metilo, el gas licuado de petróleo, el acetileno y el hidrógeno. Materiales no inflamables, que es la 2.2, que bueno, es la que tiene el rombo color verde con la botella de gas presurizado, por ejemplo, el dióxido de carbono, el argón, el amoníaco y el anhidro.
En el caso de la 2.3 son gases que son venenosos, es decir, gases que son tóxicos y constituyen un serio riesgo para la salud, como puede ser el cloro, el bromuro de metilo y el fosgeno. Ok, ya pasamos por los gases. El siguiente estado de la materia que es importante que nosotros conozcamos, sabemos que se transporta, son los líquidos inflamables, que es un líquido que tiene un punto de inflamación bajo los 37 grados Celsius. Es decir, pues bueno, hay muchas regiones del país en donde nos encontramos regularmente por debajo de esta temperatura, lo cual nos quiere indicar que pues bueno, hay un gran riesgo de que estos gases puedan encenderse sin necesidad de alguna ignición, por ejemplo, como puede ser el alcohol etílico y el tolueno. Como se mencionaba anteriormente, el punto de inflamación es la mínima temperatura a la cual un líquido, en resumidas cuentas, a la cual un líquido se inflama, prende fuego. En cuestión de los sólidos inflamables, tenemos 3 diferentes clasificaciones para estos. Los sólidos flamables son los que se encienden y se queman con facilidad, por ejemplo los pellets, las virutas, las cintas de magnesio y la nitrocelulosa, y la combustión espontánea entra en ignición al contacto con el aire. Bueno, aquí ¿cómo podemos diferenciar los sólidos flamables de la combustión espontánea? Bueno, los sólidos flamables regularmente requieren de algún agente externo, por ejemplo la fricción. Requieren de fricción para que puedan encenderse y puedan convertirse ahora sí en un sólido que ya está ardiendo. En el caso de la combustión espontánea es, como bien se menciona en el nombre, espontánea al contacto con el aire, simplemente ya pueden generar esta chispita y encenderse automáticamente. Esa es la diferencia, que uno requiere fricción y el otro simplemente en contacto con el aire se puede encender. Y por último la 4.3, que son materiales inflamables que al contacto con el agua desprenden gases, que bueno, estos gases pueden ser inflamables y también pueden provocar algún incendio, como puede ser el carburo de calcio, los polvos de magnesio o el hidruro de sodio. Siguiente, por favor. Pasamos ahora sí a los comburentes y los peróxidos orgánicos, que bueno, son de los más interesantes, cómo hacen su función. Por ejemplo, nosotros tenemos el material oxidante, que bueno, como bien lo menciona, puede oxidar a otros materiales, es decir, la cantidad de oxígeno que tienen en su interior es muy abundante. Por lo tanto, es un material comburente. ¿Qué quiere decir comburente? Pues para que nosotros tengamos un incendio tiene que haber una tripleta de combinación de factores. Nosotros tenemos que tener un comburente, que tener un combustible y aparte tenemos que tener una ignición. Cuando se combinan estos 3 factores, pues bueno, ya es prácticamente imposible que no se denote el incendio. En el caso de los materiales oxidantes, pues bueno, ellos están proveyendo el oxígeno para que se pueda generar algún incendio. Si se combinan, por ejemplo, si se transportan con materiales que son combustibles, es ahí cuando el riesgo de incendio aumenta gradualmente, aumenta exponencialmente. Y pues bueno, es ahí en donde nosotros tenemos que entrar y tener el conocimiento para saber qué materiales se transportan juntos y cuáles no. Y en el caso de los peróxidos orgánicos, que es el 5.2, que tiene dinamita y 2 combinaciones de colores. Recordemos lo que les mencioné anteriormente. El material amarillo para materiales comburentes y el color rojo para materiales inflamables. Aquí es la diferencia en donde nosotros podemos identificar la diferencia entre oxidantes y peróxidos orgánicos. En el peróxido orgánico, aparte de que tiene el comburente, es decir, el oxígeno, también cuenta con el combustible, es decir, es un material es el oxígeno combinado con algún radical orgánico. Por lo tanto, nosotros tenemos el comburente y el combustible juntos. Solamente tenemos la ignición para que el material prenda fuego y ocasione un incendio. Es la mayor diferencia entre estos 2 materiales. En cuestión de los tóxicos e infecciosos, bueno, materiales tóxicos son graves para la salud. Si entramos en contacto con ellos, son graves para la salud. Por ejemplo, los de arsénico, el tetracloruro de carbono y el ácido hidrociánico. En cuestión de los infecciosos, pues pueden afectar al organismo, pueden ser hongos, parásitos, virus, por ejemplo, el anthrax, el VIH, el E. coli y el ya tan famoso, ¿verdad? Que lamentablemente lo sufrimos en esta pandemia, el COVID. El COVID también
es un material que entre como infeccioso. Obviamente si hay algún transporte que está transportando el COVID, tiene que ir señalizado con su rombo respectivo, el 6.2, peligro de material infeccioso. Siguiente, por favor. La número 7, los materiales radioactivos, los que, pues bueno, tanto vemos en las películas, ¿verdad? Hay 3 diferentes clasificaciones para los materiales radioactivos. Conforme aumenta el número, aumenta su peligrosidad. Número 1, tenemos las partículas alfa, que como bien se indica en la imagen, solamente pueden, por ejemplo, atravesar el tejido. Si nosotros vemos que es un material radiactivo de segunda clase, puede atravesar tanto el tejido como el aluminio, mientras que las partículas gamma, las más peligrosas de todas, atraviesan tejido, aluminio, el muro de hormigón y es hasta el plomo en donde llegamos. En cuestión de los materiales corrosivos, pues bueno, ya los tocamos anteriormente. Pueden resultar venenosos e irritantes si entran en contacto con la piel, y también pueden corroer los metales, como son el ácido hidroclórico y el hidróxido de sodio. Estos materiales regularmente, por esto mismo que corroen el metal, son transportados en totes de algún material plástico. Siguiente. Y por último, los materiales diversos, que dentro de los materiales diversos podemos encontrar 3 clasificaciones principales. Los misceláneos, que son materiales que no les encontraba en ninguna otra clase, pero también pueden ser peligrosos durante su transportación. Los 9.2, los peligrosos para el ambiente, pueden ser tóxicos para los seres vivos, pueden contaminar el agua y la atmósfera. Y aquí hay 2 términos importantes que pueden ser persistentes y bioacumulativos, es decir, que su eliminación del medio ambiente no es tan sencilla. Y por último, los que presentan riesgos a la salud pública. Pues bueno, estos regularmente son los residuos peligrosos. Los residuos peligrosos entran en esta clasificación de la número 9. Nosotros sabemos que transportamos de vez en cuando residuos peligrosos, por lo tanto, pues este es el rombo que se tiene que utilizar cuando se transporte este tipo de materiales. Obviamente, si tienen algún riesgo secundario, también tienen que ir acompañado de su segundo rombo. Siguiente, por favor. Bueno, estas fueron las 9 clasificaciones. Más adelante va a haber un Kahoot. Espero que hayan puesto ahí atención al tema, porque se va a estar preguntando sobre esta parte. Y bueno, también riesgo primario y secundario. Bueno, esto hace referencia a la norma 011 de la SCT, en donde nos podemos encontrar una lista con todos los materiales. Conocer a partir de su UN o a partir de su nombre. Funciona muy similar a cómo funciona el libro Grena, que ya el instructor Román Contreras ya nos dio la capacitación pertinente a este tema. De igual manera, funciona idéntico. Nosotros tenemos el UN o el nombre y ahí podemos ubicar nuestro material. Hay 2 tipos de riesgos: el riesgo primario y el riesgo secundario. Ahí nosotros podemos encontrar cuál es el riesgo primario y cuál es el riesgo secundario para un material. En caso de que un material cuente con su riesgo primario y secundario, necesitamos portar 2 carteles para su identificación en el transporte. Entonces, pues bueno, ahí es importante que nos involucremos un poquito más en ese tema. No hay muchas unidades que cuenten con sus 2 portarrombos. Sin embargo, es importante que nos demos a la tarea de generar esta instalación de estos 2 portarrombos. En caso de que la unidad sea utilizada para un material, para la transportación de un material con 2 riesgos, primario y secundario, es importante que los 2 carteles de identificación se utilicen en la unidad. Y bueno, ¿qué sucede cuando transportamos conjuntamente 2 o más materiales de diferentes clases de riesgo? ¿Cuál es el más peligroso? ¿Cuál es el cartel que yo voy a tener que estar utilizando durante mi transportación? Pues bueno, esta pregunta no es tan sencilla de responder. Aquí realmente se requiere un especialista en materiales peligrosos, el cual evalúe los diferentes factores. Se considere cuál es el volumen transportado, cuál es la clasificación de los riesgos, el punto de inflamabilidad, la reactividad del material, el impacto al ambiente, la toxicidad del ser humano. Se evalúan todos estos factores. Entonces ahí es donde nosotros podemos conocer cuál es el material más peligroso que estamos transportando. Y bueno, así es como deben de ir colocados los rombos con sus 2 diferentes riesgos, en donde se indique tanto el riesgo primario como el secundario. Por ejemplo, del lado derecho nosotros encontramos que estamos transportando óxido nitroso, el cual es un líquido refrigerado y tienen un UN 2201. Nos indica que el riesgo primario es 2.2, es decir, que es un presurizado
pero no es que su riesgo secundario es el cual es, pues bueno, es material oxidante. Los dos rombos tienen que ir ubicados. El riesgo primario tiene que ir en la parte izquierda, el riesgo secundario en la parte derecha, pero los dos tienen que ir colocados. Como bien se muestra también en la otra imagen, tenemos carbono del UN 1131. Riesgo primario es el 3, es un gas tóxico, y riesgo secundario es riesgo primario es el 3, es un gas inflamable, y el riesgo secundario, pues bueno, es un gas tóxico. También van indicados los dos tipos de riesgos. Siguiente, por favor. Aquí hacemos referencia también a la información de emergencia en la transportación. ¿Qué tenemos que realizar en caso de que suframos algún percance, que nuestro transporte traiga alguna fuga, vayamos derramando líquido, pues bueno, alguna volcadura? Aquí en esta parte es en donde esta norma nos rige y nos indica cuál es la información que nosotros tenemos que traer dentro de la cabina del conductor, para que en caso de que ocurra algún incidente, algún accidente, pueda actuar de manera rápida y poder prevenir algún impacto mayor en el ambiente. La norma nos dice que tenemos que portar nuestra ficha de datos de seguridad, nuestra hoja de seguridad, la cual tiene 16 apartados. Más adelante también vemos los 16 apartados. Si no portamos con la hoja de seguridad, tenemos que tener la guía de respuesta en caso de emergencias. Esta, como ya se explicó anteriormente, pues bueno, tiene sus diferentes colores para su consulta y podemos encontrar ahí dentro las guías de emergencia. Pero alguna de las dos tenemos que traer, porque pues en caso de que ocurra algo, pues obviamente no traemos de memoria toda la información en caso de algún incidente, algún accidente. Entonces es importante que ahí dentro de la cabina se pueda consultar la información. Ok. Como repaso rápido a las partes de la Grena 2020, tenemos las páginas amarillas, que cuando nosotros conocemos el UN, el material transportado, podemos ahí ubicar cuál es el material, porque vienen en orden numérico, mientras que las páginas azules, al contrario, van en orden alfabético. Si nosotros conocemos el nombre del material, directamente las páginas azules. Debemos rápido identificar cuál es el orden, cuáles son las que están ordenadas de manera numérica y cuáles son las que están ordenadas de manera alfabética, para rápidamente hacer la consulta. En cuestión de las páginas naranjas, encontramos todas las guías de emergencia pertinentes a diferentes materiales, y en las páginas verdes, cuando se trata de gases o vapores, cuál es la distancia de aislamiento que tenemos que generar para evitar que la población sufra algún riesgo. Siguiente, por favor. Bueno, las páginas blancas también importante. Ahí muchos no conocen cuál es la información que se genera en las páginas blancas, pero hay mucho material de consulta que bueno, es realmente muy útil para la operación que nosotros realizamos con material peligroso. Dense una vuelta por las páginas blancas y van a ver que van a salir empapados de información al respecto. Ahora sí, pasamos a las partes de la hoja de seguridad. Aquí en esta parte se compartió por el chat. Se compartió por el chat 3 hojas de seguridad. Ahí les voy a pedir que mientras yo les voy explicando, traigan la hoja de seguridad abierta para que vayan consultando. Pueden abrir cualquiera de las 3. Bueno, yo me voy a basar en la del ácido clorhídrico. Cualquiera de las 3 les va a servir para poder ir realizando el seguimiento y poder cotejarlas. Bueno, pues en la primera parte nosotros encontramos la identificación de la sustancia, en donde, bueno, ahí viene el nombre químico, tanto como el nombre comercial del producto. Puede venir el número CAS y en algunos casos hasta viene también el UN ahí identificado. Ahí, pues bueno, es importante que venga esta información. Viene esta información. Y pues bueno, también vienen, por ejemplo, datos del proveedor, cómo contactar al proveedor en caso de que tengamos alguna duda, de que ocurra algún accidente. Toda esta información viene ahí en la identificación del producto. En cuestión de la composición, pues bueno, son componentes potencialmente peligrosos del producto. Es decir, por ejemplo, si nosotros estamos transportando un producto comercial, que es una mezcla de diferentes materiales, pues bueno, ahí vienen los porcentajes de composición de cada material. En la parte número 3, la identificación de los riesgos, bueno, ahí nos menciona cuáles son los principales riesgos los cuales te puedes topar
por este material. Aquí se utiliza mucho el sistema globalmente armonizado. En el caso de la hoja de seguridad del ácido clorhídrico, nosotros encontramos el signo de exclamación que nos indica toxicidad y también nos indica que es un material corrosivo. Primeros auxilios también. Esta información también viene en la grena, pero normalmente se tiene que traer la hoja de seguridad. En caso de que se requieran primeros auxilios para alguien que estuvo expuesta a este material, aquí vienen cuáles son los pasos que se tienen que seguir. Combate contra incendios, también lo puedes encontrar en la grena, pero también viene en la hoja de seguridad. Obviamente te indica pues bueno, qué tipo de extintor tienes que utilizar, de qué manera atacarlo, a qué distancia. Viene diferente información que es útil en caso de que sea un producto inflamable. En el caso de control de derrames, de igual manera, te da instrucciones muy específicas para poder controlar los derrames, cómo va a impactar en el ambiente, qué sucede, cuáles son, en caso de que vengan ráfagas de viento, cuál es la distancia de aislamiento. Ahí viene toda esa información. En la parte de control de derrames, de igual manera, esto también se encuentra en la grena. Siguiente, por favor. Manejo y almacenaje, pues bueno, nosotros realmente en nuestra operación no almacenamos materiales, no tenemos algún almacén, no somos productores, por lo tanto, pues bueno, a lo mejor aquí lo único que tenemos que tener en cuenta es no transportar materiales de clasificaciones que ahí se especifiquen. En cuestión de control de exposición, EPP, bueno, pues ahí el equipo de protección personal que se tiene que estar utilizando en caso de que pues bueno, se vaya a estar manipulando el material. Propiedades físicas y químicas, pues ahí podemos encontrar la densidad del material. Importante para el peligro de los materiales, pues bueno, el punto de inflamación, ahí lo podemos encontrar, por ejemplo. En caso de la estabilidad y reactividad, pues bueno, esta es una parte muy importante de las hojas de seguridad que en cuestión de la transportación tenemos que tomar muy en cuenta, porque ahí nos indica cuáles son los materiales también con los que no se debe transportar, cuáles serían las reacciones en caso de que se transporten con este tipo de materiales, qué componentes desprendería y cuáles serían los riesgos derivados de la combinación de estos materiales que no son compatibles. Cuestión de información toxicológica, en cuestión de que el ser humano se encuentre expuesto a esta parte, pues bueno, aquí es en donde se indica cuál es, por ejemplo, los gramos sobre mililitro, los cuales pueden ser perjudiciales para el cuerpo humano. Información ecológica, los daños que se pueden presentar en el ambiente, a algunas especies, por ejemplo algas marinas, algunos animales. Aquí viene toda esta información, aquí se debe de especificar. Siguiente, por favor. Número 13, en cuestión de la disposición. ¿A qué hace referencia la disposición? Bueno, a la parte final, cuando se dispone finalmente estos productos. Entonces, pues bueno, aquí tenemos cuáles son las recomendaciones para hacer una disposición segura en caso de que nosotros, pues bueno, realmente lo realizamos en nuestros talleres, se mandan a disposición final y nosotros, como parte de nuestra responsabilidad integral, es importante que nosotros vigilemos que este procedimiento se lleve a cabo bajo la normatividad y la reglamentación correspondiente. Nos corresponde a nosotros estar vigilando muy de cerca cómo se disponen estos residuos. Y la parte número 14, la información sobre el transporte, que bueno, como forma de consulta es muy importante para nosotros. Ahí podemos encontrar el UN del material, ahí es en donde regularmente se indica. Cuando no viene algún UN del material y estamos consultando su hoja de seguridad, ¿qué quiere decir? Que es un material que no es peligroso, un material que no está regulado, y aunque tenga hoja de seguridad, pero no venga un UN especificado, no podemos transportar este tipo de materiales porque no son peligrosos. Información sobre reglamentación, pues bueno, hace referencia a algunas normatividades de diferentes países. Siempre se trata de abordar lo más internacional, lo más globalizado que se pueda, ¿verdad? Y en cuestión de otra información, pues bueno, información que no entra en alguna otra parte de los puntos, pues bueno, aquí se hace referencia. Puede ser a lo mejor un rombo de la norma NFPA que nos indica, pues bueno, cuál sería el impacto que tendría de una manera más rápida, lo podríamos conocer. Siguiente, por favor. Acciones en caso de derrame. Bueno, esto hace referencia específicamente a nuestro procedimiento que ya tenemos establecido como parte de Transportes Jorge Hansen. Nosotros ya tenemos un procedimiento de qué hacer en caso de un derrame. Entonces, bueno, pues no se alcanza a ver muy bien realmente, pero es importante que ustedes le transfieran esta información a los operadores.
En caso de que sufran algún accidente en carretera, alguna volcadura, que pues obviamente no es lo que deseamos, para eso siempre tratamos de ser preventivos, pero sabemos que puede suceder y necesitamos generar esa capacitación correspondiente para que los operadores puedan reaccionar de la manera más eficiente. Lo primero, siempre la salud del operador es lo más importante. Si la acción para poder contener la situación representa un peligro para su integridad, es importante que les mencionemos que no deben actuar. En caso de que sea un derrame que no se puede contener, se tiene que realizar rápidamente la llamada al CETIC. Tiene que realizar la llamada al CETIC. Pues bueno, todas las unidades vienen ahí con el teléfono ya pegado, ya ahí bien indicado. Entonces, pues bueno, esta es la entidad que a nosotros nos puede apoyar para hacer el control del derrame. Ellos tienen la información más específica, son especialistas en el tema y en ellos nos tenemos que estar apoyando. Se tiene que evitar el contacto directo con el material. Para eso a los operadores se les hace entrega del equipo de protección personal. Por eso siempre tienen que tenerlo actualizado en buenas condiciones, porque pues bueno, en caso de algún accidente es importante que no manipulen el material de manera directa. Siempre tienen que utilizar sus guantes contra sustancias químicas, sus lentes de seguridad, su mascarilla, tienen que estar utilizando por si llegan a requerir manipular el material. Y bueno, se tiene que traer también el polvo absorbente en las unidades. Pues bueno, el operador tiene que tener la capacidad de evaluar la situación en ese momento y saber si el polvo absorbente le va a rendir para contener un derrame pequeño. Cuando llegue el personal de auxilio, la hoja de emergencia en el transporte se le tiene que mostrar. Por eso es importante que siempre la traigamos, porque bueno, llega a ocurrir algún accidente, el operador no trae ninguna información de emergencia dentro de la cabina, nos podemos meter en un serio problema. Una vez que ya llegue un representante de TJA, pues bueno, el jefe de operaciones, por ejemplo, nosotros como parte de seguridad legal, pues bueno, nosotros seríamos los que ya nos encargaríamos de las acciones pertinentes. Cuando el personal de TJA recibe la notificación de este tipo de accidentes, somos responsables de dar un rápido aviso a la empresa dueña del producto para que ellos puedan tomar también cartas en el asunto. Y por último, en caso de que el operador haya estado expuesto o alguna otra persona de los que se hayan visto involucrado, deben ir al servicio de emergencias más cercano a realizar una descontaminación. Siguiente, por favor. Ok, y bueno, la norma 002 de la SCT, esta ya es la última parte. Y bueno, también hay una parte del Kahoot, que bueno, vamos a tener que estar consultando directamente el listado de sustancias y materiales peligrosos. Entonces, pues bueno, para que ustedes conozcan cómo funciona la norma 002, también se les apuntó en el chat, la pueden ir viendo mientras se realiza la explicación para que sepan cómo funciona. Al momento de las preguntas puedan contestarlo más rápido, pero más importante que la información se la lleven con ustedes. Esta es la finalidad de todos estos cursos de capacitación, que pues bueno, ustedes tengan la información, la puedan transmitir a los operadores y sepan cómo actuar en caso de que suceda algún incidente. La norma que se hace mención, la 002, tiene como objetivo identificar y clasificar las sustancias. Aquí es en donde nosotros podemos encontrar cuál es el riesgo primario, cuál es el riesgo secundario. Este número de UN, no sé si todos lo sepan, pero bueno, es un número que la Organización de las Naciones Unidas les asignó, y en base a esto es a lo que nos regimos. Siguiente, por favor. Ok, esto es lo que nosotros podemos encontrar en la tabla 1 del listado de sustancias y materiales peligrosos. Bueno, es la tabla número 1. Aquí nosotros encontramos todos los materiales ordenados de forma alfabética. Como podemos ver, tenemos primero todo lo indicado con la letra A, para que nosotros podamos conocer el número de la ONU o número UN y cuál es su clase o división primaria. La siguiente. Y la más importante, la tabla número 2, aquí es donde hay mayor información que nosotros podemos consultar. Viene más información que es importante que nosotros la conozcamos. Por ejemplo, tenemos la clase o la división y el riesgo secundario. Aquí vienen ordenados de manera numérica, ahora sí.
Bueno, por ejemplo, aquí como se muestra en la imagen, para líquido inflamable tóxico, nosotros tenemos una clasiodivisión primaria o principal, la cual nos hace referencia a un líquido inflamable, mientras que el riesgo secundario es el 6.1 y nos hace referencia a un material tóxico. Ahí en la imagen inferior de las cajas vemos que también vienen marcadas, las cajas tienen que venir marcadas tanto con su riesgo primario y su riesgo secundario. De ahí toda esta tablita, ustedes pueden consultarla. En caso de que vayamos a transportar un material que tenga clase o división primaria y un riesgo secundario, para eso les hacía mención de que nosotros tenemos que traer 2 portarrombos en la unidad para que estemos cumpliendo con la normatividad adecuada. Entonces, pues bueno, vamos a tratar de darnos a la tarea de instalar todos estos 2 portarrombos en las unidades, porque, pues bueno, es importante, tenemos esta responsabilidad integral. Nosotros como industria química, como parte de la industria química, industria transportista, tenemos una responsabilidad con la sociedad y, bueno, tenemos que considerarla siempre. Y como se hacía referencia anteriormente mi compañero Andrés, las cantidades limitadas, tenemos tanto cantidades limitadas en la columna 7A y las cantidades exceptuadas en la columna 7B. Por ejemplo, para nuestro líquido inflamable tóxico, nosotros no podemos que tenga DUN 1992. Bueno, aquí la diferencia es que entra en el grupo de envase y o embalaje de la ONU el 1. Nosotros no nos adentramos tanto en este tema, pero si es parte de esta clasificación, no existe cantidad limitada que pueda pasar por encima de las normas del transporte de material peligroso. Se tiene que tratar como material peligroso cualquier mínima cantidad que se transporte de este material. Sin embargo, por ejemplo, si es un grupo de envase y o embalaje número 3, ahí sí nos indica que hay una cantidad limitada de 5 litros que podemos estar transportando. Si nosotros traemos, por ejemplo, un tortoncito que no trae permiso de material peligroso, no hay problemas mientras esté por debajo de estos 5 litros. En cuestión de las cantidades exceptuadas, de igual manera, es las diferentes clasificaciones que utilizan. Nosotros encontramos la E0, la E1 hasta la E5. Entonces, pues bueno, nosotros tenemos que ir a consultar la tablita que se mencionó anteriormente. Va a haber una pregunta de cantidades limitadas y cantidades exceptuadas para que también tengan estas tablitas a la mano, tengan la tablita de cantidades exceptuadas. Váyanse preparando porque, pues bueno, va a estar, ahí se va a demostrar la atención, ¿verdad? Y bueno, así es como se utiliza la tabla. Espero que no les haya surgido alguna duda y si fuera así, por favor ahí en el chat está ahí el licenciado Falconi y Ángel Galván a su disposición de que puedan contestar las preguntas que se vayan generando. Sí, siguiente. Y bueno, esto sería todo por parte de nuestra presentación. Esperamos que haya sido de su agrado. Así que por favor continúen aquí con nosotros. Se va a transmitir, se va a pasar el enlace por acá. Y pues bueno, si me apoyas, Ángel, por favor ahí en compartir el código QR en la pantalla en caso de que llegasen a tener alguna duda. Les reitero, les agradezco nuevamente su atención. Y pues bueno, ya próximamente vamos a seguir con esta modalidad, impartiendo cursos para seguir empapándolos a ustedes del conocimiento de la normatividad, conocimientos de materiales peligrosos, conocimientos pues sí, relativo a todo esto, las normatividades, la GRENA 2020. Y bueno, muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos en la siguiente.